Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te podría interesar, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto del estado de Wisconsin, cuando una joven hermosa y talentosa fue encontrada horriblemente asesinada en su propia cama en el verano de 2013. Esto dejó a la familia de la víctima y a toda la comunidad en estado de shock. ¿Quién pudo tener motivo para quererla muerta? Mientras la policía comenzaba sus investigaciones para dar con su asesino, empezaron a hacerse conexiones con otro aterrador ataque en una zona vecina, lo que obligó a las autoridades a preguntarse si este perpetrador era un atacante serial. Fracasó en su primer intento de asesinato y lo intentó de nuevo, y cuando se identificó al atacante y comenzaron a acumularse pruebas en su contra, con eso vino la total incredulidad de que la persona que cometió este crimen era alguien muy cercano a casa. Alguien a quien la víctima adoraba y en quien confiaba. Alguien que ella pensaba que era un amigo, pero detrás de su fachada pública de ser un tipo agradable y amigable, en realidad era un depredador peligroso que tenía fantasías sexuales retorcidas de agredir y asesinar a mujeres jóvenes. Y él decidió que iba a convertir esas fantasías en realidad. Acompáñame a profundizar en el trágico caso de Jessie Blodgett. Este video contiene temas delicados como violación y agresión sexual. Se recomienda discreción al espectador. Así que para el caso de esta semana, vamos a retroceder casi 12 años al verano de 2013 en Hartford, que es una ciudad ubicada en los condados de Washington y Dodge, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Y ella es Jessie Marietta Blodgett. Era una joven de 19 años que vivía en Hartford con su familia. Originaria de Atlanta, Georgia, Jessie Blodgett nació el 22 de marzo de 1994, hija de Buck y Joy Blodgett, y era su única hija. Como puedes imaginar, la adoraban totalmente. Y eventualmente la familia Blodgett se mudó de Georgia a Hartford, en Wisconsin, y se establecieron allí. Jessie parecía haber tenido una infancia muy normal y feliz con sus padres, y creció para convertirse en una joven encantadora. La describían como una persona muy amable, cariñosa y amorosa, además de ser muy inteligente, sumamente inteligente. Jessie siempre se destacó en la escuela mientras crecía. Era naturalmente una chica muy inteligente. Tan inteligente que en primer grado Jessie tenía un nivel académico muy superior al de sus compañeros, por lo que su maestra tuvo que crearle un plan de estudios propio. Por ejemplo, su papá Buck dijo que en las lecciones de ortografía todos los demás niños aprendían a deletrear palabras como y él, mientras que Jessie aprendía palabras como metamorfosis y anestesiólogo, lo cual es literalmente una locura. ¿Cuántos años tienes en primero, 6 o 7? Probablemente ni siquiera puedo deletrear esas palabras ahora a mis 26 años. Que Jessie pudiera deletrear esas palabras 20 años antes me sorprende mucho. Jessie también era una persona increíblemente apasionada. Ella era muy activista por los derechos iguales y abogaba por varias causas diferentes como la justicia social, el ambientalismo y los derechos de los animales. Ella defendía a las mujeres que habían sido víctimas de la violencia masculina. Realmente defendía lo que creía. Jessie solo quería tener un impacto positivo en el mundo, cambiar el mundo para mejor y ayudar a las personas. Realmente parecía una joven muy inspiradora, alguien a quien toda persona joven debería admirar y aspirar a ser como ella. Y además de todo lo demás, Jessie Blodgett era simplemente una persona increíblemente talentosa, una de esas personas que simplemente tienen un talento natural. Y lo que más talento tenía era para la música. Jessie adoraba la música absolutamente. Era una música fantástica. Podía cantar, tocar el piano y el violín, escribía sus propias canciones. Era su mayor pasión en la vida y sabía que eso era lo que quería hacer como carrera. Su meta futura era llegar a ser directora de coro en preparatoria o universidad. Y a los 19 años ella estaba trabajando duro para lograrlo. Ella misma estaba en la universidad. Estudiaba segundo año en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Le ofrecieron una beca por su talento y excelencia en el programa de educación musical.
Y además de sus estudios, Jessie también estaba muy ocupada con su propio negocio. Había iniciado su propio negocio dando clases de música a niños en Hartford, Wisconsin. Les enseñaba canto, piano y violín. Y de hecho, en solo 2 meses de haber iniciado el negocio, ya tenía 26 alumnos. 26. No me puedo imaginar lo ocupada que debía estar su agenda con la universidad, su negocio y además manteniendo una vida social activa. Y también estaba en el coro local y participaba en producciones teatrales de la comunidad porque, además de ser una gran cantante, también era muy buena actriz. Y se rodeaba mucho de personas en círculos similares, personas que también compartían el amor por las artes escénicas. Por ejemplo, uno de sus mejores amigos era un joven llamado Dan Bartut. Jess y Dan fueron a la misma preparatoria juntos, así que tenían la misma edad. Se sentaban uno al lado del otro todos los días y rápidamente se volvieron increíblemente cercanos, muy buenos amigos. Como mencioné, eran muy parecidos, ambos amaban la música y la actuación. Dan además tocaba el violín. Le gustaba cantar, actuar y tocar la guitarra. Quiero decir, la gente literalmente describe a Dan y a Jessie como si fueran casi la misma persona, la versión masculina y femenina uno del otro. Tenían mucho en común y decían que Dan era muy inteligente. Era muy divertido estar con él, tenía un gran sentido del humor y a Jessie le encantaba pasar tiempo con él. Como mencioné, eran casi mejores amigos y en algún momento fueron algo más. Mientras estaban en su primer año de preparatoria, sí tuvieron una relación romántica. Empezaron a salir y estuvieron juntos por unos 3 o 4 meses antes de que Dan decidiera terminar la relación. No parecía haber una razón específica para esto, no tuvieron una gran pelea ni nada similar y la relación terminó amistosamente. Tan amistosos que después de dejar de salir, Jess y Dan siguieron siendo buenos amigos. Se separaron un poco después de la ruptura porque la preparatoria estaba por terminar y obviamente Jessie empezó la universidad. Dan también se fue a la universidad, aunque a otra universidad, pero terminó abandonando la universidad y regresando a Hartford en el verano de 2013. Y fue entonces cuando volvieron a retomar su amistad y empezaron a hacer muchas de las mismas cosas que siempre solían hacer juntas. Cantaban y componían juntas, además actuaban en producciones teatrales locales. De hecho, poco antes de que ocurriera este caso, Dan formaba parte de una producción teatral de Bye Bye Birdie y Jessie estaba en los ensayos de una producción de El violinista en el tejado, donde interpretaba a la violinista, lo cual realmente estaba disfrutando mucho. Y la vida parecía ir increíblemente bien para Jessie Blodgett. Con solo 19 años ya había logrado muchísimo gracias a su activismo y su pasión por la música. Y es evidente solo por la manera en que sus padres, Buck y Joy Blodgett, hablan de ella en entrevistas, lo orgullosos que estaban de su hija. No había nada que les gustara más que escucharla tocar música y cantar por la casa. Es evidente cuánta felicidad trajo Jessie a sus vidas y a la vida de todos. Nadie parecía tener nada malo que decir de Jessie. El mundo estaba a sus pies. Tenía un futuro tan brillante y prometedor por delante. Eso fue hasta que ese futuro le fue cruelmente arrebatado. Jessie nunca podría perseguir sus sueños ni cumplir su meta de convertirse en directora de coro, porque en julio de 2013 se convirtió en víctima de un crimen brutal y trágico. La fecha fue el 14 de julio de 2013. Era domingo y de hecho un día muy emocionante para Jessie. Como mencioné, ella había estado ensayando para una producción local de El violinista en el tejado y ese fin de semana era el estreno. Y tenían una función esa noche de domingo, así que Jessie actuó esa noche ante un público lleno. El espectáculo salió muy bien. Jessie, por supuesto, estaba en su elemento. Y luego, después de que terminó esa función del domingo por la noche, el elenco de El violinista en el tejado decidió hacer una fiesta. Supongo que celebraban la apertura de la producción y el éxito de sus primeras funciones. Era una fiesta en la alberca en la casa de un miembro del elenco. Jessie pasó unas horas ahí antes de regresar a su casa más tarde esa noche, donde vivía con sus padres. Jessie habló con su mamá Joy al llegar a casa. Platicaron un rato y después de esto se desearon buenas noches y Jessie se fue a dormir. Todo parecía estar bien y normal. La mañana del 15 de julio de 2013, Buck y Joy Blodgett se despertaron y salieron a trabajar. Antes de irse, Joy entró al cuarto de Jessie para dejar ropa limpia, pero ella dormía profundamente.
así que no la despertó, simplemente dejó la ropa y, como dije, salió de la casa para ir a trabajar. Esto fue alrededor de las 8 de la mañana, pero Joy llegó a casa del trabajo unas 4 horas después, alrededor del mediodía. Decidió regresar a casa para su hora de comida. Y curiosamente, cuando entró por la puerta no había ningún ruido. La casa estaba en silencio, lo cual era extraño. Si Jessie estaba en casa, Joy la oía tocar el piano, cantar o hacer algo en ese momento. Pero no, estaba inquietantemente silencioso. Pero pensando que Jessie todavía estaba dormida en la cama y que solo estaba descansando, Joy empezó a llamar el nombre de su hija tratando de despertarla, pero no lo logró. No obtuvo respuesta, así que Joy se dirigió al dormitorio de Jessie. Entró en la habitación y efectivamente Jessie todavía estaba en la cama. Parecía que realmente seguía dormida. Joy se acercó y le sacudió la mano para despertarla. Y para su sorpresa, la piel de Jessie estaba fría al tacto y en realidad se veía azulada. Jessie no respondía, estaba completamente inconsciente. Joy intentaba despertarla, pero no tuvo suerte. Parecía que Jessie no respiraba. En shock y aterrada, Joy llamó al 911 de inmediato. De hecho, hay grabaciones de la llamada al 911 de Joy en línea y son realmente desgarradoras de escuchar al oír el miedo y la angustia en la voz de Joy. Ella estaba llorando, diciéndole cosas a la operadora como «Mi hija está azul, no despierta, está fría, oh Dios mío». Siguiendo las indicaciones del 911, Joy intentó reanimar a Jessie con reanimación cardiopulmonar. Y para su horror, cuando volteó el cuerpo de su hija, le dijo a la operadora por teléfono, cito, «Sus pantalones están todos mojados y tiene lo que parecen ser marcas de estrangulamiento». Era evidente por las lesiones en el cuello de Jessie que esto no fue un accidente. Alguien le había hecho daño a Jessie. Alguien la había estrangulado. Los servicios de emergencia fueron enviados de inmediato al lugar y pronto llegaron a la casa de los Blodgett. Trágicamente no había nada que hacer. Jessie ya se había ido y no pudieron salvarla. Y poco después de que llegaron los paramédicos, Jessie Blodgett fue declarada muerta en el lugar. Declarada muerta con solo 19 años de edad. Y como dije, quedó claro de inmediato que la policía estaba tratando con un homicidio. En algún momento, durante esas 4 horas de la mañana, cuando Jessie estaba sola en la casa, alguien entró a la propiedad y la estranguló hasta matarla. Parecía que de hecho la habían estrangulado con una cuerda. Las marcas en su cuello sugerían que usaron una cuerda para matarla. Y también tenía marcas en las muñecas donde parecía que la habían atado y amarrado. Pero también quedó claro que después de que Jessie murió, el asesino en realidad intentó lavar su cuerpo. Si recuerdas, su madre Joy dijo en la llamada al 911 que los pantalones de Jessie estaban completamente mojados y que su cabello también estaba mojado. Parecía que esto era porque sí, el asesino la había lavado, probablemente en un intento de deshacerse de cualquier evidencia de ácido desoxirribonucleico. No hubo señales de entrada forzada en la casa de los Blodgett. No había puertas rotas ni ventanas quebradas, lo que indicaba que quizás Jessie conocía a su atacante. Tal vez al inicio se sintió segura y por eso la dejó entrar. Y también el hecho de que el atacante supiera llegar a la casa por la mañana, entre las 8 y las 12, sugería que tenía que conocer los movimientos de Jessie relativamente bien. Tenían que saber que durante ese tiempo sus padres estarían en el trabajo y Jessie estaría sola en la casa. Se inició una investigación por asesinato. Los forenses recolectaban pruebas en la escena y comenzó la búsqueda del asesino de Jessie Blodgett. Y de hecho, no le tomó mucho tiempo a la policía identificar a un par de posibles sospechosos en el caso. Estos sospechosos surgieron después de que los detectives tomaron una declaración de la madre de Jessie, Joy. La noche antes de hallar el cuerpo de Jessie, ella estuvo en la presentación de El violinista en el tejado. Después asistió a una fiesta en la alberca con el elenco por la noche. Mientras que Joy Blodgett les dijo a los detectives que cuando Jessie llegó a casa después de la fiesta en la alberca, le contó a su madre sobre este encuentro que tuvo en la fiesta, el cual la hizo sentir muy incómoda y molesta, para ser honesta. Aparentemente, había 2 hombres en la fiesta que simplemente hicieron que Jessie se sintiera muy incómoda. Ellos estaban coqueteando mucho con Jessie, lo cual claramente no era deseado por ella. Ella no correspondía en absoluto. De hecho, según una fuente, estos hombres tenían en realidad más de 40 años y, por supuesto, Jessie todavía era una adolescente. Ella tenía solo 19 años, así que sí, la estaban haciendo sentir muy incómoda.
Y luego, en un momento, durante la fiesta, uno de estos hombres realmente agarró a Jessie y la jaló para sentarla en sus piernas. Así que cuando llegó a casa esa noche, le contó a su mamá Joy lo que había pasado e incluso lo escribió en su diario. Tengo un par de citas de la entrada de su diario aquí. Ella escribió: "Creo que me están corrompiendo. Creo que ciertos hombres están tomando lo que debería ser amor platónico y lo están pervirtiendo en una competencia". También escribió: "No soy indefensa. Agradezco el apoyo amoroso de quienes están en mi vida. Reconoceré los problemas y los enfrentaré sin miedo. Que Dios esté conmigo". Así que, naturalmente, dado el hecho de que esto había sucedido justo la noche antes de que Jessie fuera asesinada, la policía se volvió muy sospechosa de estos dos hombres de la fiesta en la alberca y comenzaron a investigarlos como sospechosos en el caso. Después de entrevistarlos, fueron descartados rápidamente como sospechosos. Ellos admitieron comportarse mal con Jessie en la fiesta, pero la policía determinó que ninguno estuvo involucrado en su muerte. Así que la búsqueda del verdadero asesino continuó. Pero mientras los detectives que investigaban el asesinato de Jessie apenas comenzaban con su caso, otros detectives en una zona cercana a Hartford estaban investigando otro crimen. Un crimen que la policía eventualmente pensó que podría estar relacionado con el homicidio de Jessie. Este crimen sucedió en Richfield, una aldea en Wisconsin a 18 kilómetros de Hartford. 3 días antes del asesinato de Jessie Blodgett, el 12 de julio de 2013, otra joven fue atacada mientras paseaba a su perro. Esta mujer se llamaba Melissa Etzler y ese día estaba paseando a su perro por un parque en Richfield cuando de repente sintió que alguien caminaba muy cerca detrás de ella. Así que Melissa se dio la vuelta y efectivamente había alguien ahí. Era un joven que estaba justo detrás de ella y Melissa le dijo a este hombre: "¡Ay, me asustaste!". Y con eso, este joven, este desconocido, procedió a atacar a Melissa. La agarró por detrás, sacó un cuchillo y empezó a intentar atacarla con él, a apuñalarla con él. Pero Dios mío, Melissa luchaba con todas sus fuerzas. Se desató una pelea muy violenta entre ellos. El hombre logró tumbar a Melissa al suelo y en un momento estuvo encima de ella. Melissa intentaba agarrar el cuchillo y quitárselo a su atacante, lo que hizo que recibiera muchas cortadas en los brazos y las manos. Y en un momento, literalmente, estaban peleando por el cuchillo, ambos luchando por tener el control del cuchillo, y Melissa ganó esa pelea. Ella logró arrebatarle el cuchillo. Así que ahora, efectivamente, ella era la que estaba armada, no el atacante. Y entonces, al no tener arma, el atacante literalmente le dijo a Melissa, y cito: "¿Puedo irme?". Y con eso simplemente se fue. Caminó de regreso a su vehículo y se fue manejando. Y Melissa contactó a la policía y tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento en sus manos porque de nuevo estaban muy lastimadas. Ella relató a la policía su terrible experiencia con todos los detalles que recordó. Ella describió cómo su atacante conducía una minivan Dodge Caravan de color azul oscuro. Ella incluso pudo recordar en qué lugar exacto del estacionamiento estaba estacionado ese día. Ella dijo que él era blanco, medía alrededor de 1,88 m, pesaba aproximadamente 95 kilos, tenía entre 18 y 20 años y tenía el cabello rubio claro. Y así, con la descripción de Melissa, se creó un retrato hablado del atacante y se difundió al público. Ahora, desafortunadamente, la policía realmente no recibió muchas pistas después de difundir este retrato hablado, pero sí recibieron información sobre la minivan Dodge azul que Melissa describió, de hecho, de parte de otro oficial de policía. Este oficial se acercó a los detectives que trabajaban en el caso de Melissa y dijo, curiosamente: "En realidad recuerdo haber visto ese mismo auto, esa minivan Dodge azul, estacionada en el mismo lugar del estacionamiento del parque Richfield hace unos meses". E incluso tenía la placa de esta minivan azul para dársela al detective, porque cuando la vio hace unos meses revisó las placas en el sistema. Aparentemente, la persona que la conducía le pareció un poco sospechosa, así que decidió revisarla solo como precaución, supongo. Y pues sí, él tenía la placa de esta minivan Dodge azul en sus registros y se la dio a los detectives por si acaso era la misma camioneta que conducía el atacante de Melissa. Así que los investigadores buscaron la placa, investigaron a las personas que eran dueñas de esta camioneta y, sorprendentemente, descubrieron que pertenecía a una pareja casada de mediana edad, no a un hombre de entre 18 y 20 años como el individuo que Melissa describió.
Sin embargo, cuando la policía investigó un poco más a esta pareja de mediana edad, descubrieron que sí tenían un hijo que tenía entre 18 y 20 años. Creo que tenía 19 años. Era alto, de piel y cabello claros y pesaba unas 200 libras. Parecía coincidir exactamente con la descripción del joven que atacó a Melissa Etzler en el parque. Y sí tenía acceso a la minivan azul de sus padres. A menudo le permitían conducirla. Así que realmente parecía que el hijo de esta pareja probablemente era el atacante de Melissa. ¿Y adivina quién resultó ser su hijo? Era Dan Bartut, el mejor amigo y exnovio de Jessie Blodgett, quien, como sabemos, había sido brutalmente asesinada solo 3 días después de que Melissa fuera atacada. Dan Bartut ahora era sospechoso del ataque con cuchillo a una joven y era el exnovio de otra chica joven que acababa de ser asesinada. Así que, al identificar a Dan Bartut como el posible atacante de Melissa, la policía de Ridgefield se puso en contacto con él. Lo llamaron por teléfono el 16 de julio de 2013 y le pidieron que fuera a la estación de policía para una entrevista. Y de hecho, en el momento en que lo llamaron, él estaba asistiendo a la vigilia que los padres de Jessie Blodgett, Buck y Joy estaban realizando para su hija en su casa. La estaban realizando para que los miembros de la familia y los amigos de Jessie pudieran reunirse, estar juntos, llorar y simplemente recordarla. Como mencioné, Dan, buen amigo de Jessie, fue a la vigilia. Ahí es donde estaba cuando recibió la llamada de la policía de Ridgefield pidiéndole que fuera a la estación de policía. Y lo que realmente sorprendió a la policía sobre esta llamada telefónica fue que Dan Bartelt en realidad no les preguntó por qué querían hablar con él. La mayoría de las personas inocentes que la policía contacta y les pide ir a la estación para una entrevista suelen preguntar por qué. ¿De qué se trata esto? Pero Dan Bartelt no lo hizo, lo que resultó muy extraño. Tras colgar con los detectives, Dan Bartelt contó en la vigilia de Jessie que la policía quería hablar con él. La mamá de Jessie, Joy, consoló a Dan Bartelt y le dijo que se relajara y no se preocupara. Querrán hablar con todas las personas en la vida de Jessie, con todos sus amigos. Por supuesto, lo que Joy no sabía en ese momento era que la policía en realidad quería entrevistar a Dan Bartelt por otro crimen completamente diferente, el ataque a Melissa Etzler. Dan Bartelt fue a la estación de policía ese mismo día, se sentó con los detectives y al principio solo conversaron un poco con Dan Bartelt, preguntándole cómo estaba y qué había hecho ese día. Y él dijo que había ido a esta vigilia por Jessie Blodgett. Los detectives de Ridgefield, que poco sabían del caso de Jessie Blodgett porque lo investigaba la policía de Hartford, le preguntaron a Dan, ¿qué le pasó a ella? Y fue entonces cuando Dan Bartut respondió diciendo, cito, creo que alguien la violó y la asesinó. Un comentario al que vamos a regresar en un momento. Pero de todos modos, procedieron a hacerle preguntas sobre el ataque a Melissa. Dijeron que estaban investigando el ataque con cuchillo a una joven en un parque de Ridgefield el 12 de julio. Le preguntaron si estuvo en el parque ese día y él dijo que no. Dan negó haber tenido implicación en lo que le pasó a Melissa. No estuvo en el parque ese día ni fue su atacante. Sin embargo, mientras la policía hablaba con Dan, notaron que tenía algunas heridas en el cuerpo. Tenía un corte o un rasguño en uno de sus codos y también un corte en uno de sus pulgares. La policía le preguntó cómo se hizo esas heridas. Y él afirmó que, cito, se lastimó con un tornillo en el trabajo. Sin embargo, la policía pronto comprobó que era mentira. Verás, Dan Bartut en realidad no tenía trabajo, solía tener un trabajo. Después de que dejó la universidad y regresó a Hartford, sí consiguió un trabajo, pero sus empleadores eventualmente lo despidieron, creo. No sé exactamente por qué, pero como no quería que sus padres lo supieran, Dan se levantaba todas las mañanas. Se preparaba, salía de la casa, se iba en la camioneta de sus padres y simplemente se quedaba fuera de la casa todo el día, fingiendo que había estado en el trabajo. No era así, solo no quería que sus papás supieran que ya no tenía trabajo. La policía confrontó a Dan y le dijo, sabemos que no tienes trabajo, entonces, ¿cómo te lastimaste realmente el pulgar? Y él procedió a decir que fue una lesión relacionada con la cocina. Se había cortado con un cuchillo mientras cocinaba. Y fue entonces cuando los detectives básicamente lo detuvieron y le dijeron, mira Dan, esto no tiene sentido. Si realmente te cortaste el pulgar cocinando, ¿por qué mentir y decir que fue en el trabajo?
Nadie en su sano juicio haría eso si solo fuera una lesión accidental. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Le pidieron a Dan que simplemente fuera honesto con ellos y finalmente lo fue. Dan Bartut finalmente admitió que sí, había estado en el parque en Richfield el 12 de julio y que fue él quien atacó a Melissa Etzler con el cuchillo. Dan dijo que su motivo detrás del ataque fue simplemente que quería hacer que alguien sintiera miedo. Él dijo que después de abandonar la universidad y perder su trabajo, había estado teniendo estos sentimientos de miedo, miedo constante y ansiedad y quería que alguien más se sintiera así. Quería que alguien más sintiera el mismo miedo que él. Y así decidió atacar a un desconocido al azar en el parque. Hablando del parque, después del ataque a Melissa, la policía sí realizó búsquedas allí y encontraron en el bote de basura un montón de artículos diferentes como toallas de papel, cinta adhesiva y toallitas antisépticas. Y estos artículos parecían tener sangre que después fue identificada por ácido desoxirribonucleico como perteneciente a Dan Bartut. Fue donde él se cortó con el cuchillo durante la pelea con Melissa. La policía creía que él pudo haber llevado esos artículos a la escena para usarlos durante el ataque a Melissa. De hecho, compararon la cinta adhesiva del parque con la usada en la casa de Dan. Tras identificar a Dan como sospechoso, la policía organizó una rueda de reconocimiento donde Melissa lo señaló de inmediato como su atacante. Así que fue arrestado y acusado de asalto agravado contra Melissa Etzler y fue detenido bajo custodia. Y fue después de esto, después de que lo acusaron del ataque a Melissa, cuando los detectives recordaron el caso de Jesse Blodgett y recordaron ese comentario extraño que Dan hizo al inicio de su entrevista con la policía. ¿Sabes? Cuando le preguntaron qué le había pasado a Jesse y él dijo, cito, creo que alguien la violó y la asesinó. En ese momento los detectives no prestaron mucha atención al comentario, pero al recordar notaron lo alarmante que fue, especialmente que él dijo que Jessie había sido violada. Porque, todos sabían en ese momento que ella había sido asesinada, pero la policía no había dado ninguna información sobre que también hubiera sido violada, porque ni siquiera ellos sabían que ella había sido violada en ese momento. Esto fue apenas un día después de que encontraron su cuerpo. Así que la policía ni siquiera había recibido el informe de la autopsia del forense todavía. Pero cuando finalmente lo recibieron, efectivamente se confirmó que sí, ella había sido trágicamente agredida sexualmente por su asesino. Pero ¿cómo sabía Dan eso? Ni siquiera los detectives lo sabían todavía. Entonces, ¿cómo lo supo Dan? Porque él fue quien lo hizo. Quiero decir, sabemos que él era muy capaz de atacar a mujeres jóvenes. Y sabemos que tenía un vínculo fuerte con Jesse Blodgett. Era su amigo y exnovio. Dan Bartut, su asesino, también lo era. Actuaba igual de angustiado y molesto que los demás por su muerte. Incluso asistió a la vigilia por Jesse en casa de los Blodgett al día siguiente de su muerte. ¿Pero fue solo para encubrirse? ¿Estaba tratando de actuar como si estuviera devastado, como si estuviera tan destrozado como los demás, cuando en realidad él fue quien le quitó la vida? Así que la policía de Richfield, que investigaba el caso de Melissa, habló con la policía de Hartford, que trabajaba en la investigación de Jesse Blodgett, y empezaron a buscar pruebas que podrían haber vinculado a Dan Bartow con el asesinato de Jesse también. Y de hecho pudieron obtener una orden para confiscar los dispositivos electrónicos de Dan y revisarlos, su computadora, teléfono, etc. Y encontraron contenido muy perturbador ahí. En su computadora encontraron que Dan veía mucha pornografía violenta, pornografía que mostraba a mujeres siendo atadas y restringidas. Veía películas pornográficas snuff, una de las cuales trataba sobre una mujer que había sido violada, estrangulada y luego su cuerpo lavado. Justo lo que le ocurrió a Jessie, fue violada, estrangulada y lavada tras morir. También se descubrió que Dan Bartow buscaba en Google e investigaba sobre asesinos seriales. Mostraba una obsesión poco saludable con el asesinato y el crimen real. Entonces, si él mató a Jessie, ¿es por eso que lo hizo? Tenía estas fantasías sexuales enfermas de querer agredir y asesinar a una mujer, y quería convertir esas fantasías en realidad. Por sus sospechas, los detectives volvieron a interrogar a Dan Bartow sobre el asesinato de Jesse Blodgett y su posible implicación. Sin embargo, él negó rotundamente tener relación con su muerte. Él dijo que sí, que él y Jesse se habían vuelto a acercar ese verano,
Incluso afirmó que de alguna manera habían empezado a salir en secreto otra vez o que habían reavivado su relación romántica. Aunque esto se mantuvo en secreto porque al parecer Dan estaba saliendo con otra persona. Si eso era verdad o no, no lo sé. Pero sí, admitió que se habían acercado de nuevo, pero negó ser responsable de su muerte. Él dijo que no estaba cerca de la casa de Jesse la mañana de su muerte. La versión de Dan sobre sus movimientos ese día fue que se despertó esa mañana, la mañana del 15 de julio de 2013, e hizo lo que siempre hacía, fingió salir de la casa para ir a trabajar. Seguía fingiendo ante sus padres que tenía trabajo. Así que se preparó, salió por la puerta, se fue en la camioneta de sus padres, actuando como si hubiera ido a trabajar. Pero en realidad ese día se dirigió a un parque en Hartford llamado Parque Woodlawn y simplemente estuvo ahí un rato leyendo y escribiendo. De hecho, le dijo a la policía que lo que estaba escribiendo era una historia, y esa historia trataba sobre el asesinato de una joven, y el nombre de la joven era Jessica. Él admitió que estaba escribiendo una historia sobre una chica llamada Jessica que era asesinada brutalmente, pero negaba haber matado a Jessie Blodgett. Ahora se pudo confirmar que Dan Bartu había estado en el parque Woodlawn esa mañana. Creo que lo grabaron en cámaras de seguridad a las 10 a.m. en el parque. Aunque esto no lo descartaba totalmente como el asesino, ya que había una ventana de 4 horas entre que la madre de Jesse, Joy, salió a las 8 a.m. y volvió poco después del mediodía, encontrando a Jesse muerto. Sí, Dan estaba en el parque a las 10, pero ¿dónde estaba antes de eso? Él pudo haber matado a Jesse entre las 8 y las 10 y luego ir al parque para que pareciera que tenía una coartada. Eventualmente, durante su entrevista, Dan empezó a cooperar cada vez menos. Ya no quería responder más preguntas. Dijo que los detectives lo estaban haciendo sentir muy incómodo y pidió un abogado. La entrevista terminó ahí, pero siguió la búsqueda de pruebas. Con la confirmación de las cámaras de que Dan estuvo en Woodlawn Park esa mañana, la policía decidió buscar en el parque, ya que si su teoría era cierta y fue allí tras matar a Jesse, pudo haber intentado deshacerse de pruebas del asesinato. Así que comenzó una búsqueda exhaustiva en el parque. Registraron el bloque de baños y revisaron los botes de basura, y dentro de uno de los botes encontraron una caja de cereal, y esta caja de cereal contenía algunos objetos muy alarmantes. Dentro de la caja encontraron ligaduras, una mordaza de bola, algunas toallitas desinfectantes que parecían tener sangre y también una cuerda, y esta cuerda parecía coincidir con las marcas en el cuello de Jessie, de donde había sido estrangulada con una cuerda. Así que parecía que todos estos objetos probablemente habían sido usados por Dan durante el asesinato, y de hecho se encontró el ácido desoxirribonucleico de Dan en la cuerda, así como también el ácido desoxirribonucleico de Jessie. Además, la policía del parque también realizó cateos en la casa de Dan y allí encontraron la misma cuerda exacta que se había recuperado del parque. Y si recuerdas, mencioné antes que la cinta adhesiva encontrada en la casa de Dan coincidía con la cinta adhesiva encontrada en la escena del crimen de Melissa Etzler. Bueno, la policía en realidad descubrió un rollo de esta misma cinta adhesiva exacta debajo de la cama de Jessie Blodgett en su habitación y tenía las huellas dactilares de Dan Bartut. La policía creía que Dan usó la cinta adhesiva tanto para atar a Jessie de pies y manos como para asegurar la mordaza en su boca. La pegó sobre su boca para que no se saliera y ella no pudiera gritar. De nuevo, parecía que realmente estaba tratando de recrear las enfermas películas snuff que había visto. Además de todo lo demás, de todas las otras pruebas, el ácido desoxirribonucleico debajo de las uñas de Jessie resultó ser una coincidencia con Dan Bartut claramente de cuando ella lo había estado arañando tratando de defenderse de él. Y el ácido desoxirribonucleico recuperado del kit de violación de Jessie también coincidía con Dan. Quiero decir, el caso contra Dan Bartut ahora era abrumador. Era un caso muy, muy sólido. Él era el asesino. Él era el asesino de Jessie Blodgett, lo cual, como puedes imaginar, fue el golpe más devastador para la familia de Jessie. Sus padres, Buck y Joy Blodgett, no podían creer que Dan fuera quien hizo esto. Al principio decían a los detectives que debían estar equivocados, que Dan era un buen chico y amigo de Jessie. Nunca creyeron ni por un segundo que él pudiera haber sido capaz de hacerle esto a ella. Pensaban que Dan se preocupaba por su hija. Pero claro, cuando todas las pruebas empezaron a salir a la luz, estoy segura de que pronto se dieron cuenta de que Dan, el Dan que creían conocer, en realidad no existía. Él los engañó por completo y traicionó totalmente a Jessie.
Traicionó la confianza de Jessie y se aprovechó de ella. Aprovechó su naturaleza confiada para cometer el crimen más repugnante. Jessie no habría tenido ninguna razón para pensar que estaba en peligro a su alrededor. Este era su mejor amigo, el chico que una vez amó, y esto fue lo que él le hizo. Es desgarrador. Tras descubrir todas las pruebas, Dan Bartout fue acusado. Fue acusado de homicidio e intento de homicidio en primer grado, poner en peligro imprudente y privación ilegal de la libertad de Melissa Etzler. Ahora, según una fuente, cuando se trató de sus audiencias de declaración, Dan en realidad hizo un trato con los fiscales respecto al caso de Melissa Etzler. Si él se declaraba culpable de poner en peligro imprudentemente en primer grado, retirarían los otros dos cargos, intento de homicidio y privación ilegal de la libertad. Y él aceptó este trato y recibió una sentencia de 5 años, creo, por este delito, con 5 años adicionales de supervisión extendida. Pero en cuanto al asesinato de Jesse Blodgett, él siguió negando ser el autor y se declaró no culpable de homicidio en primer grado, lo que significaba que tenía que ir a juicio. El jurado vio las mentiras durante el juicio, ya que la evidencia en su contra era abrumadora. Y así, en agosto de 2014 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias a Dios. Durante su sentencia, Dan habló en el tribunal. De hecho, habló directamente con los padres de Jesse, Buck y Joy Blodgett y siguió negando haber matado a su hija. Comentó, no puedo darles las respuestas que buscan y este overall y las esposas no me hacen culpable. E incluso estoy sufriendo más ahora que nunca antes en mi vida. Más que nada, Dan Bartout claramente solo sentía lástima por sí mismo. No había ni una pizca de remordimiento, ni una pizca de culpa. Él actuaba como si fuera una víctima en todo esto. Simplemente estaba en completa negación consigo mismo, al parecer, de que era un asesino a sangre fría. Pero a pesar de que él seguía mintiendo y seguía protestando su inocencia, Buck Blodgett en realidad anunció durante la sentencia de Dan que ha decidido perdonar al asesino de su hija por lo que hizo. Buck Blodgett dio una declaración de impacto a la víctima muy conmovedora y poderosa. Dejaré un enlace a la declaración completa en la descripción por si quieres leerla. Ahora leeré algunas citas. Así que él le dijo a Dan, Dan, te perdono como lo he hecho todos los días desde que supe que fuiste tú. Creo que todos tenemos bien y mal, así que no te demonizo ni vilifico. Eso sería muy fácil. Eso hace que sea demasiado fácil para el resto de nosotros separarnos a nosotros y a nuestra humanidad de ti y de la tuya. Al mal interno que decidiste seguir, esto le digo, esto fue una pérdida monumental para el mal y una victoria impresionante para el amor. Le robaste la vida y el futuro a Jesse. Tuviste poder y dominio sobre su cuerpo por unos minutos, pero ni por un segundo tuviste una pizca de poder o control sobre su espíritu, su corazón, su voluntad, su gracia, su hermosa bondad y su profundo amor. A lo bueno que hay en ti, y si lo hay, te digo esto, estás perdonado, pero no conocerás el perdón. ¿Cómo experimentarlo, sentirlo hasta que digas la verdad? La verdad es el catalizador que impulsa el perdón. La verdad te hará libre, pero solo cuando la digas toda, cada detalle oscuro y sórdido, a ti misma y al mundo entero. Jess ahora es feliz, libre, empoderada y en paz más allá de tu comprensión. Eres solo una sombra de ti mismo. Le dijiste a Jess, semanas antes de matarla, que habías tomado malas decisiones. Que ahora tomes buenas decisiones. Dan, no creo que haya manera en este mundo de que tú o muchos en esta sala entiendan o crean esto, pero es verdad. Te perdono y te amo, aunque odio lo que hiciste, eso no impide que te perdone y ame. Una declaración realmente poderosa, como dije, qué persona tan increíblemente fuerte es Buck. Sabes, Dan ni siquiera le ha pedido disculpas a los padres de Jess. Él nunca ha reconocido ni admitido lo que hizo y aún así Buck ha encontrado en sí mismo la capacidad de perdonarlo. Buck Blodgett ha dicho que no está tratando de endulzar su dolor. Él todavía siente mucha angustia, enojo y rabia, pero quería canalizar eso en algo positivo porque cree que el amor es mucho más fuerte que el odio. ¿Sabes? Jessie le mostró eso. Ella era una joven que se preocupaba muchísimo, muy profundamente por las personas y por el mundo. Ella era muy amorosa y amable. Como sabemos, era realmente una activista muy expresiva con sus creencias. Ella defendía derechos animales e igualdad.
Y algo en particular por lo que ella sentía muchísima pasión era la violencia de género, terminar con la violencia masculina hacia las mujeres, lo cual es irónicamente desgarrador, ¿no crees? Eso fue al final lo que terminó con su vida. Así que, después de la muerte de su hija, Buck describió cómo sentía que tenía un trabajo que hacer. Sentía que algo bueno tenía que salir de la absoluta tragedia que fue la muerte de su hija. Así que, junto a su esposa, Joy, creó el proyecto El amor es más grande que el odio, una organización sin fines de lucro cuya misión es acabar con la violencia interpersonal, terminar con la violencia masculina hacia las mujeres a través de la educación e inspirar a las personas a simplemente elegir el amor sobre el odio. Buck viaja con la organización a escuelas, empresas y prisiones del país para motivar a los hombres a no dañar a las mujeres, enseñando a quienes son agresivos formas mejores de canalizar su energía. La organización también brinda apoyo a las víctimas y sobrevivientes de la violencia. Ellos crearon un programa de becas musicales para jóvenes porque, como sabemos, el sueño de Jesse era dejar una huella en el mundo a través de su música. Organizan diferentes clases y eventos para enseñar el perdón. Realmente es una organización increíble. Las cosas que han logrado en nombre de Jessie son increíbles. No dudo que Jessie estaría muy orgullosa de sus padres y del bien que han hecho, marcando una diferencia positiva en la vida de las personas como parte de su legado para ella. Dejaré un enlace al sitio web de El amor es más grande que el odio en la descripción para quienes deseen saber más. Además, tienen una página de donaciones si quieres apoyar su gran trabajo. Y eso nos lleva al final de este caso, el trágico caso de Jessie Blodgett. ¡Qué desperdicio de una vida! Como dije al principio del video, Jessie tenía un futuro muy prometedor por delante. Se notaba que era alguien que habría logrado cosas increíbles. Y todo eso le fue arrebatado, una vez más, por alguien en quien ella pensaba que podía confiar. Alguien que ella pensaba que se preocupaba por ella. Es desgarrador. Pero gracias a Dios que Dan Bartut está en prisión de por vida, incapaz de volver a hacerle daño a alguien más. Pero sí, eso es todo por este caso. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. También pueden decirme qué otros casos quieren que cubra en el canal. Nuevamente, pueden dejarlos aquí abajo en los comentarios. O también pueden usar mi formulario de solicitud de casos, que siempre está enlazado en la caja de descripción de cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.